de que seguiremos trabajando por la grandeza de nuestra comunidad, esta bella y culta ciudad mitológica de América del Sur, ciudad de las escobas, que exactamente en 18 segundos celebra 379 años de vida fundacional. Es el momento oportuno para decir gracias Tupacira Candelaria por tantos favores recibidos. Gracias Tupacira Candelaria por guiar el paso de nuestras autoridades. Y al paso de 10, los celulares, 9, 8, con esta candela 7, 6, prendiendo los celulares, 5, 4, 3, 2, 1, ¡viva! Múltiples colores en la ciudad de Costa Rica, como símbolo del trabajo, del progreso, del trabajo en equipo. Congratulamos a quienes diariamente logran la grandeza de nuestro pueblo, desde sus barrios, desde sus comunidades, desde sus sectores de trabajo, levantando la copa de la paraguayidad del trabajo. Por más instituciones renovadas, por más caminos asfaltados, por más personas en todos los rincones a lo largo y a lo ancho del territorio capiateño. ¡Salud, querido Capiatá! Gloria, 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 gloria a la Candelaria de los cielos, estrella inmortal. Hoy se clama esa patrona. Capiateños, 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 con himno de fe. Este es el regalo más hermoso. Gracias a la Intendencia Municipal de Capiatá. Con excelente equipo de trabajo. La Junta Municipal. El respaldo de las fuerzas vivas de este distrito que avanza con pasos agigantados aquí en Central. Municipio que levanta el trabajo de la cooperación. Municipio que levanta la bandera de la paraguayidad. En los cielos de Capiatá, los colores azul y amarillo de nuestra comunidad. Decimos felicidades al pueblo capiateño, a Tupacira Candelaria, esa madre hermosa que desde su rincón, desde el templo parroquial, levanta su brazo derecho y bendice a cada conciudadano capiateño, aquel capiateño que desde la más lejana compañía levanta su arado, levanta su machete, levanta su invento de trabajo para decir: aquí estamos, Capiatá. Esta serenata